Vamos con información de último minuto, nos lleva hasta La Habana, en Cuba. En imágenes vemos a llegar al presidente Miguel Díaz-Canel junto a también el Poder Ejecutivo y el pueblo cubano que rinde esta jornada en la tradicional marcha de antorchas, tributo al héroe nacional José Martín, su aniversario 173 de su natalicio, también para saludar el centenario del natalicio del comandante y líder de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz. Parte de las actividades programadas en esta jornada conmemorando aquel 27 de enero de 1953, en la víspera también de su centenario. A 73 años de este acontecimiento, otro centenario que invita a esta misma cita. Vamos a escuchar lo que sucede allí. ¡Descansen! ¡Armas! ¡De frente! ¡Presenten! ¡Armas! ¡Descansen! ¡Armas! Julio Antonio Mella, Rubén Martínez Villena, Rafael Trejo González, Gabriel Barceló Gomila, Antonio Guitera Holmes, Pablo de la Torriente Brau, Ramiro Valdés Dauzá, Rubén Batista Rubio, Raúl Gómez García, Boris Luis Santa Coloma, José Smith Comas, Joe Westbrook Rosales, José Machado Rodríguez, Juan Pedro Carbó Serviá, José Tey Sain Blacar, Fran País García, Ramón Pando Ferrer, Fructuoso Rodríguez Pérez, José Antonio Echeverría Bianchi. Encarnaban aquellos jóvenes los ideales de justicia del maestro. Las antorchas en sus manos eran la dignidad,
el coraje, la decisión y la esbeltez del mismo pueblo que vindicó el héroe nacional en aquel medular artículo. Y es que aquella república humillada no era el sueño de Martí. Por eso la generación del centenario, la que iluminó la escalinata de la Universidad de La Habana en enero de 1953, no podía dejar, como diría Fidel, que la memoria del apóstol muriera para siempre. Las llamas de las antorchas iluminaron el camino hasta Santiago de Cuba y Bayamo. Aquella gesta del Moncada forjó a la generación del centenario en el compromiso por una Cuba con todos y para el bien de todos. De ahí surge el programa del Moncada, presentado en el alegato de la autodefensa de Fidel, La historia me absolverá. Expresó el líder en aquel juicio tras el asalto al cuartel que traía en el corazón las doctrinas del maestro y en el pensamiento las nobles ideas de todos los hombres que han defendido la libertad de los pueblos, afirmando entonces que Martí era el autor intelectual del Moncada. La Revolución cubana hizo posible la patria independiente y libre, de dignidad y justicia que soñara nuestro héroe nacional y por la cual emprendió sin tregua aquella guerra tan necesaria que impidiera a tiempo la expansión del monstruo por nuestras tierras de América. Herederos de aquel fuego de resistencia y con la energía y motivaciones de cada etapa, los jóvenes cubanos han continuado cada año marchando con su antorcha, lo mismo de la escalinata de la Universidad de La Habana a la Fragua Martiana o en cada ciudad y poblado del país. Como los llamaría Martí, son los pinos nuevos, los responsables de llevar a cabo la lucha, de mantener viva la llama revolucionaria. Con ayuda de la generación histórica, deben ser capaces de transformar y pelear por una Cuba soñada. Son ellos los que en desigual combate batallan con valentía hasta la muerte, los que deben seguir portando la antorcha de David frente a Goliat de una pequeña isla contra un imperio. Ante la estatua de José Martí, decimos y juramos que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Martí, que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Mateo, y como él decimos hoy, con él decimos hoy, que quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su fuego, anegado en sangre, si no perece la luz misma. ¡Socialismo o muerte! Decimos aquí el estatua de Martí. ¡Patria o muerte, José Martí! Justo en esta hora seguimos necesitando a Martí y aquel quien lo lleva en su corazón, Fidel. Asirnos de sus pensamientos nos ayudará a rebatir los embates del imperialismo, defender nuestra cultura e identidad y formarnos como patriotas y revolucionarios auténticos. En cada antorcha, la llama vivaz, el fuego redentor y la luz transformadora. En cada paso, la memoria, la vigencia de los ideales y el compromiso con lo justo. Y entonces, cada marcha será una oportunidad para el combate, la participación y el desafío, un mensaje de unidad y firmeza ante las amenazas imperiales y una nueva vindicación a Martí, a Fidel y a Cuba. También toda la primavera cae la patria en sus verbos nacer y vivir, cae en su rostro de sur la cordillera, cae en su nombre de mártir la bandera. ¿Y acaso hombre, acaso patria, acaso en él no es redundar
no es la cornisa donde vigila el inmortal, donde se pierde, donde se encuentra, donde se ama al final. La luz del alba al ocaso, caben los hijos del siglo de la libertad, caben antorchas de cuerpos centenarios, cabe en su grito la fe y lealtad. ¿Acaso verso? ¿Acaso hijo? ¿Acaso en él no es redundar? ¿Acaso el grito no es el anzuelo que hace a los vivos despertar? Cuando se pierde, cuando se encuentra, cuando se ama al final. ¿Y acaso hombre? ¿Acaso patria? ¿Acaso en él no es redundar? ¿Acaso el sur no es la cornisa donde vigila el inmortal? Donde se pierde, donde se encuentra, donde se ama al final. ¿Y acaso el sur? ¿Acaso el alba? ¿Acaso en él no es redundar? ¿Acaso el verso no es su revólver y el escudo al cabalgar? Siempre se pierde, siempre se encuentra, siempre se ama al final. Querido Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, demás miembros del Buró Político del Comité Central del Partido y compañeros de la presidencia e invitados presentes. Juventudes, pueblo digno de Cuba, compatriotas, nuevamente acudimos a esta histórica escalinata de la Universidad de La Habana, en cuadro apretado, en un cuadro unido por nuestra soberanía y dignidad. Como aquel año 1953 no se dejó morir al maestro en su centenario, hoy la juventud y el pueblo de Cuba no dejarán morir las ideas y el legado del invencible comandante en jefe Fidel Castro Ruz. No venimos solo a recordar, venimos a continuar la obra y a reafirmar que Martí no es una estatua inmóvil, ni un nombre en los libros. Venimos a proclamar con fuerza que Martí vive, que Martí lucha, que Martí nos guía. Su voz sigue tronando contra el imperio, contra la opresión, contra la injusticia. Martí no murió, se multiplicó en nuestros obreros, campesinos, estudiantes, soldados, artistas, deportistas, científicos, en todo un pueblo que se inspira en su legado. Martí vive en la resistencia de los que no desisten jamás ante las dificultades, en los que no se arrodillan nunca frente al opresor, en los que defienden el valor de las ideas como fuerza insuperable. Y vive en nosotros, jóvenes que sabemos que el antiimperialismo es amor profundo a la libertad. Martí es llama, es brújula, es compromiso. Martí es bandera, es fusil de convicciones. Como joven, levanto mi voz para decir que no aceptamos cadenas nuevas ni viejas, que nuestra generación
como aquella que hace 73 años protagonizó la primera marcha de las antorchas encabezada por Fidel desde la universidad donde se hizo revolucionario. No se rinde ni se vende. Esto no es un acto de nostalgia, es un llamado a la acción. Nos toca defender la soberanía, construir más justicia social y levantar la bandera de la unidad latinoamericana y del antiimperialismo que aprendimos de Martí y Fidel. Nuestra generación recibe el legado del maestro y su mejor discípulo, Fidel Castro Ruz, con el compromiso de estar a la altura de nuestro tiempo, en momentos en que las amenazas de los enemigos de la nación cubana se impone la firmeza ideológica y el más sagrado deber de los revolucionarios, la defensa de la patria. Y es nuestro compromiso poner todas nuestras manos por Cuba en cada tarea necesaria, en no dejar jamás morir el espíritu de lucha y la defensa de cada una de nuestras causas. Hoy volvemos a aquella consigna surgida del dolor al conocer la desaparición física del eterno Caguairán, yo soy Fidel, que se traduce en hechos y realizaciones concretas. Desde este simbólico lugar anunciamos y hacemos nuestra la convocatoria del Centro Fidel Castro Ruz al primer coloquio internacional Fidel, legado y futuro, a desarrollarse en La Habana del 10 al 13 de agosto en el centenario del natalicio del líder histórico. Llamamos a los jóvenes del mundo que acompañan las causas justas del mundo, movimientos sociales, personalidades de la política, la cultura, la ciencia y otros profesionales estudiosos de la vida y obra del comandante en jefe y a los amigos de la Revolución Cubana en todo el orbe a sumarse a esta extraordinaria convocatoria. Compatriotas, estamos viviendo días muy convulsos, donde el imperio y su emperador Donald Trump quieren imponer el orden de las bombas, los secuestros, la persecución, la destrucción, la muerte y quiere regresarnos al fascismo destructor. Por eso, desde esta marcha seguimos condenando en los términos más enérgicos la cobarde agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela y denunciamos el secuestro del presidente de esa hermana nación, Nicolás Maduro Moros, y de su compañera Cilia Flores. Nunca olvidaremos que ese 3 de enero, en la hora más oscura de la madrugada, los cubanos perdíamos físicamente a 32 de nuestros más bravos hijos. Muchos de ellos jóvenes, quienes en cumplimiento de su deber cayeron bajo el bombardeo de los atacantes. Ellos son inspiración constante para nuestra generación. Ellos son paradigmas de la historia de la lucha por una América unida, de una patria cada vez más soberana. Para ellos, honor y gloria siempre. Con la misma unidad y fiereza de ellos, hoy juramos que no habrá silencio ni indiferencia. Juramos que seguiremos su ejemplo, que seremos centinela de la dignidad, que no permitiremos que el sacrificio de Martí, Mella, José Antonio, Raúl, Fidel y sus compañeros de la generación del centenario que nos ha traído hasta aquí sea traicionado. Ellos nos señalaron el camino y nosotros les ratificamos la continuidad. Somos una generación antiimperialista que no se arrodilla, que no se vende, que no se calla. Encendamos nuestras antorchas y marchemos con el orgullo de sabernos herederos de las más genuinas tradiciones de lucha. Que esta luz rebelde, martiana, fidelista, centenaria y antiimperialista siga guiando la convicción invariable de que morir por la patria es vivir. ¡Viva Martí y Fidel! ¡Viva! ¡Viva Cuba libre! ¡Viva! ¡Viva la América nuestra, independiente y soberana! ¡Viva! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Arranca la marcha de las antorchas. Acabamos de ver entonces la expresión de la juventud cubana en nombre de toda la población que rinde tributo al héroe nacional José Martí y también a propósito del aniversario 173 de su natalicio, esto con la tradicional marcha de las antorchas. De inmediato vamos a sumar para esta transmisión a nuestra compañera Fabiola López
dándole cobertura, por supuesto, a esta manifestación desde Cuba. Adelante, Fabiola. Hola, ¿qué tal, Aarón? Un gusto en saludarte desde aquí, desde la histórica escalinata de la Universidad de La Habana, donde Fidel dijo que se había hecho revolucionario, Aarón. Como decías, es en la tradicional Marcha de las Antorchas que se hace siempre la víspera de los 28 de enero en Cuba, cuando se cumplen esta vez 173 años del natalicio del apóstol y los jóvenes cubanos rinden tributo a la historia de la patria. Esta vez el lema de esta Marcha de las Antorchas es Antorcha Centenaria Antiimperialista y se realiza desde esta histórica escalinata, como hiciera en el año 1953 la generación del centenario, cuando se cumplían 100 años del natalicio de Martí. Por eso se llamó la generación del centenario, que era la generación de los jóvenes que fundaron más tarde la revolución, la generación del comandante Fidel Castro, de Raúl Castro, de los jóvenes que después asaltaron el cuartel Moncada, después vinieron en el Granma y después lucharon en la Sierra Maestra. Esta marcha este año es muy simbólica en este 2026 porque también se está conmemorando el natalicio, bueno, se está conmemorando el natalicio de Martí, pero también se está conmemorando el centenario de Fidel Castro, que como bien sabes es un faro de pensamiento anticolonial, de resistencia y de lucha. O sea, esta marcha este año está ocurriendo cuando se cumplen 100 años el natalicio del más grande martiano de esta isla, que es Fidel Castro. Por eso la ocasión ha sido ideal para convocar al primer coloquio internacional Fidel, Legado y Futuro, un espacio para el debate crítico y plural de los aportes de Fidel Castro al pensamiento contemporáneo. Eso lo estaba diciendo la presidenta nacional de la que quien hizo las palabras centrales de este acto, y estaba haciendo un llamado a los jóvenes del mundo y también, bueno, a los intelectuales, a estudiantes, a académicos para que vinieran a Cuba entre el 10 y el 13 de agosto para, a propósito del centenario de Castro, debatir sobre su legado, sobre el futuro, para debatir sobre su obra y sobre su vida. Se decía acá en esta marcha, y bueno, estuvimos entrevistando a varios jóvenes acá que están participando y decían que es muy importante esta marcha porque se está haciendo también un llamado a la acción. Nosotros no solo se está recordando a Martí y también a Fidel, sino que se está haciendo un llamado a la acción en estos momentos tan complicados que está viviendo Cuba y que está viviendo también América Latina. Como ya veías, se estuvo denunciando acá el secuestro del presidente de Venezuela y de la primera combatiente Cilia Flores, y también el ataque brutal a que ha sido víctima Venezuela el 3 de enero, Aarón. Es una marcha, como ves, siempre vistosa, las antorchas iluminan la noche y se hace un recorrido desde acá, desde la escalinata de la Universidad de La Habana, por las calles de La Habana hasta llegar a la Fragua Martiana, que es el lugar donde estaban en el siglo XIX las canteras de San Lázaro y donde José Martí, cuando estaba en presidio, cumpliendo presidio, hizo trabajo forzado en las canteras de San Lázaro. Es una tradición que se hace, te reitero, desde 1953, cuando la generación del centenario, la generación de Fidel, que después hiciera la revolución, decía que no dejaría morir las ideas del maestro, y por eso en plena dictadura batistiana hizo esta marcha. Y bueno, desde entonces hay esta tradición en Cuba y siempre los jóvenes, la víspera del natalicio del héroe nacional de Cuba, de José Martí, siempre hacen esta marcha que se está haciendo ahora en La Habana, pero también se hace en todas las plazas y todos los poblados del país. Fabiola, exactamente como bien describes, es luz en medio de la oscuridad representado por el gobierno de Estados Unidos, sobre todo en este arranque del año 2026, en donde por supuesto arremetió en contra de Venezuela, su soberanía, en contra de su pueblo. También no solamente fue en contra del pueblo venezolano, sino también arremetió en contra de los hijos de Cuba, esto tras el asesinato también de 32 combatientes quienes dieron su vida por la defensa de la soberanía venezolana. Vemos también un presidente Trump
que se mofa diciendo que prácticamente es una guerra psicológica en contra del pueblo cubano. Cuba fracasará muy pronto. Sin embargo, hay que desmontar esta narrativa psicológica del presidente Trump, ya que durante los últimos más de 60 años, Cuba no ha sido derrotada, sino que se mantiene firme, y la vemos firme frente, por supuesto, a las autoridades gubernamentales, Fabiola, así como la vemos en la pantalla, pero también con una juventud muy consciente, Fabiola, muy consciente la juventud, que sale entonces con antorchas para conmemorar, por supuesto, a su apóstol José Martí, al comandante Fidel Castro, pero con mucha conciencia revolucionaria, Fabiola. Sí, así es, Aarón. Es una marcha que la protagonizan los jóvenes, pero aquí viene la familia cubana, Aarón. Yo he tenido aquí la oportunidad de entrevistar, había un señor con su antorcha encendida, tenía 87 años y me hablaba del futuro de Cuba y me hablaba de cómo veía a los jóvenes en este momento que están también llamando a la acción. Y bueno, es una muestra de que es una marcha también de pueblo, es un momento, Aarón, para recordar que la lucha antiimperialista sigue siendo necesaria, por eso también el lema de la marcha, que es Antorcha Centenaria Antiimperialista, y más en estos tiempos, como bien decías, cuando la patria, pero también la humanidad están amenazadas y hay que repensar en grande, se dice aquí, y actuar con firmeza. Los expertos, Aarón, han explicado durante estos días que tras el ataque a Venezuela, Estados Unidos busca agravar la crisis en Cuba, que está viviendo uno de los momentos más difíciles desde el punto de vista económico, energético, de los últimos tiempos de la revolución, y donde se ha recrudecido el bloqueo, y ahora se pretende también que se obstaculicen los suministros de petróleo a la isla y se bloqueen los suministros de petróleo a la isla. Precisamente el vicecanciller cubano, Carlos Fernández de Cosío, decía recientemente que se trata de un asalto brutal contra una nación pacífica que no representa una amenaza para los Estados Unidos. Él ponía esto en su cuenta en X y explicaba que la estrategia de Estados Unidos es la de siempre, la de aprovechar la situación para profundizar el cerco y la asfixia económica contra Cuba a través de sanciones financieras extraterritoriales, persecución de transacciones internacionales, restricciones del turismo, o sea, una política declarada de guerra económica. Y bueno, ya lo dicen los expertos y también es conocido ampliamente que para nada Cuba representa un peligro para la seguridad de los Estados Unidos. Al contrario, Cuba es una tierra de paz, bueno, como es América, que se ha declarado zona de paz. Es evidente que la extensión territorial de Cuba representa aproximadamente el 1% de la superficie estadounidense y también es una población 30 veces menor que la de Estados Unidos. Está claro que Cuba no representa ninguna amenaza para los Estados Unidos. Acá se está muy consciente de las pretensiones de Estados Unidos, no han sido diferentes a las que ha tenido la revolución en estos casi 70 años de revolución, que siempre ha estado acosada, amenazada por un enemigo que está a 90 millas de acá de la isla, pero bueno, ese es el precio y el desafío que tienen los cubanos por querer ser los dueños de su destino, por querer ser independientes, Aarón. Y una muestra de la conciencia que hay de eso es precisamente en estas condiciones tan difíciles que tiene Cuba, donde apenas hay transporte, donde hay cortes eléctricos de muchas horas todos los días. Una marcha como esta, donde vengan los jóvenes, donde se movilice el pueblo así de esta manera, es una muestra de el apoyo que tiene la revolución aún en estos momentos difíciles, Aarón. Sí, Fabiola, como bien dices, que se intenta entonces seguir socavando la soberanía de Cuba prácticamente a través de la asfixia económica para, por supuesto, tratar de vender ante la comunidad internacional que esta isla, que mantiene su soberanía con conciencia y también con el apoyo de su población, mantiene un modelo fracasado, pero sin embargo lo que ha hecho Estados Unidos durante los últimos más de 60 años es boicotear la vida del pueblo cubano. Y por supuesto, sin dejar de lado que este pueblo, el de Cuba, es muy solidario. Allí hemos visto, por ejemplo, a las brigadas médicas viajando por diversas partes del continente. Por supuesto, Venezuela fue una de las naciones que
que se apoyó en esta solidaridad de las brigadas médicas. También estas brigadas médicas estuvieron en Brasil, estuvieron en México. Es prácticamente la solidaridad también de Cuba por la que es atacada por parte del imperialismo norteamericano. Esa exportación del principal o uno de los principales recursos que tiene Cuba, que es el recurso humano, el talento humano. A pesar de las adversidades, por supuesto, hemos visto también una Cuba que no ha dejado de lado la inversión social. Y eso, por supuesto, se ve en brigadas médicas, se ve también en las participaciones que ha tenido Cuba en eventos internacionales a nivel deportivo, como por supuesto no destacar el papel de Cuba en ciclos olímpicos. Hemos visto también entonces la participación de Cuba en estos escenarios internacionales, pero sobre todo el lado voluntario del pueblo cubano en salir a solidarizarse con las naciones hermanas que por supuesto han sufrido embates naturales. Durante, por ejemplo, el año 2025 vimos a una Cuba que estuvo resistiendo el paso de un huracán, uno de los más fuertes durante los últimos años. Y sin embargo, vimos a ese gobierno de Estados Unidos que se jacta también de ser un gobierno liberal, que tiene muchos recursos, que prácticamente no apoyó no solamente a Cuba, sino a otras naciones que se vieron afectadas por el paso de este huracán. Entonces también el pueblo de Cuba es atacado por su solidaridad, por la solidaridad que exporta a otras naciones de no solamente el hemisferio latinoamericano, sino de otras partes del mundo, Fabiola. Sí, así es, Aarón. Precisamente Cuba, bueno, te reitero, no es un peligro para la seguridad de los Estados Unidos. El único peligro que pudiera representar Cuba es precisamente ser un ejemplo, ser un faro para el mundo, un ejemplo de una revolución solidaria, de un pueblo solidario. Y eso no es más que, como decía Martí, a quien se está homenajeando un día como hoy. ¡Descansen! ¡Armas! Claro, claro. Retomamos la conversación que teníamos con Fabiola. Fabiola, estábamos hablando de esta exportación de solidaridad del pueblo cubano a través de brigadas médicas, por supuesto también a través de brigadas deportivas, a través de personal científico. Vimos a la República de Cuba en el peor momento de la pandemia de la COVID-19, también exportando las vacunas para ayudar a la población, a los países que por supuesto estaban siendo afectados por sanciones económicas como Venezuela, que también tuvo que hacer un gran esfuerzo para salir a buscar las vacunas, pero la primera mano también que se vio solidaria en este momento de la pandemia de la COVID-19 a nivel internacional fue el de Cuba, con el envío también de vacunas. Sí, así es, Aarón. Te decía que es una muestra de si alguna preocupación pudiera tener los Estados Unidos, siempre se dice aquí es precisamente el peligro que pudiera representar a Cuba es ser ese faro, ese ejemplo para el mundo de un pueblo solidario, de un pueblo que, como dijo Martí, lo que estaba era saldando su deuda con la humanidad, porque es un pueblo que siempre, aún en los momentos más difíciles, presta ayuda. Fidel siempre decía que Cuba no da lo que le sobra, sino que comparte lo que tiene. Tal vez algunos pudieran preguntarse y no entender, para ponerte un ejemplo, por qué 32 cubanos estaban apoyando en la seguridad del presidente Maduro. Eso, por supuesto, es un acuerdo que se tiene entre los dos países, pero eso muy poca gente tal vez sepan que parte de la ayudantía y parte de la escolta del padre de la patria cubana, de Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la independencia de Cuba, lo conformaban precisamente venezolanos, y tal vez pocas personas conozcan de que en las guerras por la liberación de Cuba en el siglo XIX también participaron muchísimos venezolanos y vinieron en expediciones mambisas para pelear contra el colonialismo español. Hubo 3 venezolanos que llegaron a tener grados de generales. Hubo como 5.000, según dicen los historiadores acá que han investigado el tema, 5.000 libertadores de diferentes países que ayudaron
a la liberación de Cuba en el siglo XIX. Entonces, ¿cómo Cuba no va a ayudar al resto del mundo? Eso ha sido siempre fue siempre idea de Martí, también fue siempre un propósito y una idea de Fidel. Por eso es que se dice que los cubanos no hacen más que saldar su propia deuda con la humanidad cuando tienen brigadas médicas en más de 100 países del mundo, cuando han logrado eliminar o contribuido a eliminar el analfabetismo en muchísimos países del mundo, cuando también han ayudado, como decías tú, cuando la COVID con sus vacunas a países necesitados. Acá ahora mismo yo estuve entrevistando, por ejemplo, a médicos palestinos que se graduaron en Cuba. Cuba es uno de los países que ha graduado médicos palestinos también de otras especialidades en las universidades cubanas, uno de los países que más actividades ha hecho y ha denunciado también el genocidio. Cuba es el país donde un presidente, el único presidente del mundo, tengo entendido, que ha estado marchando en contra del genocidio que se ha tenido en Gaza. Esos son ejemplos del proceder del pueblo cubano y bueno, es una muestra, como decías, de la solidaridad y de la manera de ser de este pueblo, Aarón. Fabiola, entonces prácticamente se trata de una reciprocidad histórica entre ambas naciones, Venezuela y Cuba. Esto tras darse el servicio, esta cooperación militar que prácticamente terminó con el asesinato de 32 combatientes cubanos. Lamentablemente también Cuba llora en este año 2026 a sus hijos. Sin embargo, Cuba, como lo vemos en estas imágenes, junto al presidente, las autoridades, las altas autoridades, allí la vemos, todavía siendo parte del faro de la esperanza a nivel internacional. Cuba recuerda a sus apóstoles, pero está muy clara de la actualidad internacional, de lo que está pasando en el mundo en este momento. Y por supuesto, así como Venezuela es centro del debate internacional por sus amplios recursos energéticos, también Cuba sigue estando en el centro del debate internacional por las ideas. Como bien dices, Cuba también es una potencia en la formación, en la educación, exporta educación para otros pueblos que también son víctimas del asedio genocida por parte del imperialismo norteamericano y también de sus aliados en Asia Occidental. Estamos hablando, por supuesto, del pueblo de Palestina, que durante los últimos 3 años, particularmente durante los últimos 3 años, resistió y también fue víctima de un fuerte genocidio por parte de Israel. Estas voces que estamos viendo desde Cuba representan prácticamente también una verdad incómoda para los intereses de las grandes potencias. No solamente estamos hablando, por ejemplo, hoy, por supuesto, en la actualidad estamos hablando de Estados Unidos, sino también es una verdad incómoda para aquellas potencias que en algún momento estuvieron en la cúspide y retrocedieron. Estamos hablando, por supuesto, de las potencias europeas, Fabiola. Y Cuba también estuvo hermanando la independencia de algunas naciones africanas, aparte de darle la solidaridad y la cooperación en educación, también exporta la voz de la libertad hacia otras naciones, más allá de América Latina. Estamos hablando de África. Es también la voz de Cuba en esta plataforma también de independencia, de darle voz a los pueblos que han sido víctimas de los imperios coloniales europeos y, por supuesto, darle voz también Cuba en este momento, ser la voz de los pueblos que son víctimas del neocolonialismo, Fabiola. Sí, Aarón, por eso es tan importante, por todo eso que tú decías, la noticia que se ha dado hoy aquí de convocar que el Centro Fidel Castro, aprovechando el centenario, a propósito del centenario de Fidel Castro, estaba convocando al primer coloquio internacional Fidel, Legado y Futuro, que se va a realizar en el Palacio de las Convenciones de La Habana del 3 al 13 de agosto de ahora de este año. Precisamente te decía que era muy importante lo que decías y tiene que ver con esta convocatoria que se ha hecho a este primer coloquio internacional Fidel, Legado y Futuro, porque precisamente se va a estar debatiendo sobre el pensamiento y la obra de Fidel a tono
con este mundo contemporáneo, el mundo que estamos viviendo. Va a ser un encuentro donde se propone, así han dicho los organizadores, un espacio para el debate crítico y plural de los aportes de Fidel al pensamiento contemporáneo. En este coloquio, en este evento, se va a estar analizando el accionar de Fidel, las dimensiones política, social, internacionalista y humana de Fidel. Se va a estar debatiendo la influencia del líder de la Revolución Cubana y de Cuba en los movimientos de liberación nacional en el sur global y la geopolítica de los siglos XX y XXI. También va a estar reflexionando sobre la vigencia de las ideas de Fidel en la lucha contra el imperialismo, las desigualdades, el cambio climático, la paz, la soberanía de los pueblos. Y bueno, se va a estar también, por supuesto, hablando de arte, de cultura, de la educación, de la ciencia. Te decía que es muy importante con todo esto que tú estabas hablando del apoyo y la ayuda de Fidel a los países del sur y también, por ejemplo, a los países necesitados del continente africano. Es conocida el protagonismo que tuvo Cuba en la independencia de Angola, de Namibia, también en el fin del apartheid en Sudáfrica. Esos son aportes, méritos que tiene este pueblo en su contribución a la paz en el mundo, Aarón. Sí, Fabiola, ahora que hablamos del comandante Fidel Castro, por supuesto hablamos de su liderazgo. Este año se cumplen 100 años de su centenario, pero también 10 años de su desaparición física, 25 de noviembre del año 2016. Fabiola, aquí en Cuba vemos que la revolución no solamente era o estaba representada en una máxima figura, en el máximo líder Fidel Castro. 10 años después de su desaparición física, vemos saliendo a las calles a la juventud cubana a apoyar el liderazgo histórico que representó Fidel Castro y, por supuesto, a sus líderes históricos. Esto también es un claro mensaje que la revolución en Cuba y el pensamiento de que un nuevo mundo o otro mundo es posible no quedó con el día del fallecimiento del comandante Fidel Castro, sino que continuó. Es importante también destacar esto porque dentro del el arranque del año 2026, prácticamente el gobierno de Estados Unidos ha dicho que no se podía hacer o no se podía presionar más de lo que ya se ha presionado a Cuba. Entonces, Cuba no solamente representó un liderazgo particular por una persona, sino que también representó toda la conciencia de una población que, a pesar de que ha estado bajo condiciones adversas, como bien nos describías al principio de esta transmisión, bajo condiciones bastante adversas también, el pueblo mismo también se mantiene en las calles diciendo: Cuba aquí está presente, Cuba no ha perdido las ganas de salir adelante, no ha perdido la esperanza. Seguimos diciéndoles: aquí está Cuba, aquí estamos adelante, aquí estamos en esta marcha de las antorchas, con la juventud, con la dirigencia del partido, están por supuesto los funcionarios militares, todo el pueblo unido. Ahí está el pueblo unido de Cuba en las calles entonces. Sí, así es, Aarón. Es una marcha que protagonizan los jóvenes fundamentalmente, pero bueno, como bien decía, es una marcha de pueblo. Yo he podido ver aquí a niños, he visto acá también ancianos, he visto acá a familias, bueno, militares, jóvenes universitarios, estudiantes, he visto también amas de casa. Es una marcha que, bueno, se hace todos los años y es muy esperada porque es una marcha muy vistosa, se ilumina toda la noche, se recorren las calles de La Habana. Tú hacías referencia a lo que decía Trump de que se ha presionado al pueblo cubano. Se está viviendo momentos, te reitero, bien difíciles en Cuba con esta política de asfixia y de máxima presión, pero todo parece indicar que los cubanos no se dan por vencidos y su propósito es seguir dirigiendo los destinos de su país, y por eso esta capacidad que tienen de
de resiliencia, de resistencia. El secretario de Estado, Marco Rubio, decía hace unos días que si él estuviera en La Habana estaría preocupado, aunque fuera un poco. Eso, por supuesto, en esta política de amedrentamiento y de crear confusión. También días más tarde, Trump decía que Cuba debía negociar antes de que sea demasiado tarde. Acá se sabe que Cuba nunca se ha negado a negociar con los Estados Unidos. Claro, siempre ha dicho el gobierno y el pueblo cubano sin hacer concesiones y precisamente el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en el homenaje que tuvo lugar hace unos días frente a la Embajada de los Estados Unidos, cuando se estaba rindiendo honores a los 32 héroes cubanos caídos en Venezuela, decía que aquí no hay rendición ni claudicación posible, ni ningún tipo de entendimiento bajo la base de la coerción o la intimidación. Decía Díaz-Canel que Cuba no tiene que hacer ninguna concesión política y que eso jamás estará en una mesa de negociaciones para un entendimiento entre Cuba y Estados Unidos. Y precisamente eso no es más que continuar el legado de Martí, no es más que continuar el legado de Fidel. O sea, se pueden sentar en una mesa de negociaciones, pero sin hacer concesiones. De eso es de lo que se trata. Yo te puedo corroborar que eso es lo que he sentido acá en las entrevistas que he hecho, lo que he podido corroborar por lo menos en esta marcha de las antorchas. He participado en unas cuantas en mi vida de periodista y bueno, esta no ha sido menos emocionante, menos emotiva, ha sido o está siendo una marcha bien vistosa, pudiera decirse, para las condiciones que se están viviendo en Cuba y una marcha a donde ha asistido bastante pueblo, Aarón. Sí, Fabiola, y a diferencia, por supuesto, de las imágenes que hemos visto a través de otros medios de comunicación internacional de lo que se vive en las calles de Estados Unidos, esto contrasta fuertemente con las realidades tanto de Cuba como de la de Estados Unidos. Cuba, por supuesto, en este nuevo aniversario, Marcha de las Antorchas, 173 años, entonces recordando a el apóstol José Martí, lo vemos en pantalla, por supuesto, también recordando al comandante Fidel Castro. Y en las calles de Estados Unidos, a pesar de que también se jacta de que es la cuna de la libertad, vemos a los agentes del ICE reprimiendo a la población, no solamente migratoria, sino a la propia población de Estados Unidos que se ha opuesto entonces a estas medidas contra la población migrante en Estados Unidos, Fabiola. Vemos dos escenarios totalmente distintos. Repite, por favor, no, Sí. no te escucho bien. Sí, Fabiola, te comentaba que eran dos escenarios totalmente distintos. Las calles de La Habana, la juventud acompaña entonces al pueblo cubano, la juventud, y el gobierno sale a las calles a rememorar a sus héroes y por supuesto al máximo líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, y vemos entonces también el contraste en las calles de Estados Unidos con una población que se resiste a las medidas contra la población migrante y por supuesto en contra de los asesinatos que han estado llevando a cabo los agentes del ICE por parte de la administración Trump, que se oponen a estas medidas en contra de la población migrante. Dos escenarios, Fabiola. Sí, así es. Son dos escenarios bien diferentes. Una cosa es lo que se dice por los políticos, lo que se escribe en las redes, y otra es en el mundo virtual, y otra es lo que se vive en la realidad. Como bien decía, el país de las libertades, en el país de las libertades, como se dice que es Estados Unidos, ocurren esas cosas como asesinar así en plena calle a personas. Y, por ejemplo, en Cuba, que hay toda una narrativa y hay toda una intoxicación mediática que siempre se dice que no se reconocen los derechos humanos, ocurren entonces cosas como estas marchas de las antorchas que son tradicionales, a las que asiste el pueblo apoyando a la revolución, apoyando a su sistema político. Siempre se dice, o muchas veces se dice, de que son personas que están obligadas. Es imposible obligar a tanta gente, sobre todo una noche de frío como esta, que es inusual que estamos viviendo en Cuba. Hay mucho frío, puedo asegurarte
acá en La Habana, no hay transporte, hay apagones de muchas horas, hay escasez de medicamentos, hay escasez de medicina, pero la gente sale a la calle y sale a decirle al mundo qué es lo que piensa, qué es lo que, cuáles son sus sentires. Por eso se hacen estas marchas y por eso es que también se ha convocado un día como hoy a analizar el pensamiento de Fidel ahora en el año de su centenario. Es una marcha histórica que te reitero, se celebra cada año y que está teniendo lugar en este momento tan complejo de la revolución, cuando se está viviendo esta crisis económica agravada. Esta marcha que tiene por lema Antorcha Centenaria Antiimperialista, donde se está diciendo que la lucha antiimperialista sigue siendo necesaria en un mundo como el de hoy, cuando está amenazada la humanidad con estas tendencias fascistas que están resurgiendo en el mundo. Por eso hay que pensar en grande, se decía aquí, hay que actuar con firmeza y hacerlo de manera inteligente, Aarón, y por supuesto sumando a la juventud, que son en definitiva quienes van a seguir el futuro de la revolución, quienes van a protagonizar el porvenir. Fabiola López, muchísimas gracias. Te agradezco también como colega periodista, pero también como ciudadano venezolano, agradecidos también con el pueblo de Cuba por estas muestras de solidaridad hacia la patria grande de Venezuela, la patria grande del comandante Hugo Chávez, que también le agradece todo el apoyo y la solidaridad que le ha estado prestando, por supuesto, el pueblo de Cuba durante los últimos años. Por supuesto, usted manténgase en sintonía de esta pantalla, de la de Telesur. Será hasta la próxima.